Ayer confirmé mi relación con la persona que me gusta desde hace mucho tiempo. A la mañana siguiente, había publicado una foto mía en las redes sociales con el texto: conseguí a esta chica en 2 días. Pero se olvidó de bloquear mi cuenta alternativa. 3 meses después, la imagen de él arrodillado ante mí, rogando por otra oportunidad, se había vuelto viral en todas las plataformas. Dejé un comentario simple debajo: no estoy impresionado. Los desalmados prosperan, mientras que los desesperados se estrellan y arden. Mike Blake tenía un rostro que era al mismo tiempo sobrio y sensual. Me gustó mucho. Así que cuando me mostró una atención especial, cuando me confesó sus sentimientos, con gusto dije que sí. Él era el chico de mis sueños. Yo era un fanático de la buena apariencia, y resultó que él tenía la cara perfecta. Pensé que al salir con él, finalmente podría experimentar un hermoso romance universitario. Pero estaba claro que tenía algo diferente en mente. Porque a la mañana siguiente publicó una foto mía en las redes sociales con el siguiente subtítulo: conseguí a esta chica en 2 días. No pude distinguir si estaba alardeando o simplemente siendo presumido. Cambié a mi otro teléfono y lo revisé nuevamente. Efectivamente, me había bloqueado para que no pudiera ver la publicación. Solté una risa fría. La cuenta alternativa que había creado mientras intentaba coquetear con él resultó ser inesperadamente útil en este momento. Inicialmente no había planeado hacer una escena. Pensé en hacer una captura de pantalla de la publicación, confrontarlo y terminaríamos en términos mutuos. Al fin y al cabo, ¿quién no se ha topado con un par de idiotas en su juventud? Pero algunas personas simplemente nacen para vivir en la miseria. Por costumbre, actualicé la página antes de tomar la captura de pantalla. Y ahí fue cuando aparecieron 2 nuevos comentarios de Mike. Uno decía: fue ridículamente fácil conseguirla. La otra: lleva tiempo gustándole. Solo espero que no se convierta en una de esas expegajosas que lloran y arman lío. Uf, pensarlo ya me molesta. Su arrogancia era tan ridícula que me reía a carcajadas, mezclada con pura burla. Olvídate de mí. ¿Por qué carajos tuvo que arrastrar a su sex a esto para aumentar su propio ego? En ese momento, apareció un mensaje de Mike en mi otro teléfono. Rachel, ¿estás despierta? Te estoy esperando abajo. Un novio tan cariñoso, que actúa completamente diferente a la persona que hace alarde de su conquista en línea. Me quedé mirando ambas pantallas, observando su actuación de 2 caras, y lentamente curvé mis labios en una sonrisa burlona. Mike, si así es como quieres jugar, entonces juguemos. Hoy os voy a dar una lección. ¿Con esa chica dulce y obediente con la que crees que estás tratando? Ella no existe. Cuando terminé de prepararme y bajé las escaleras, había pasado más de media hora desde el mensaje de Mike. Se encontraba junto al macizo de flores cerca de la entrada del dormitorio, su perfil afilado iluminado por la luz de la mañana. Rasgos definidos, ángulos esculpidos, su rostro tenía cierta intensidad, una mezcla de agudeza depredadora y despreocupación natural. No había duda de que Mike tenía derecho a ser arrogante. Ya fuera por su apariencia o por su riqueza, tenía muchos motivos para que las chicas acudieran a él, ansiosas por su turno. Para él, cambiar de novias no era más que una rutina. Un nombre añadido, un nombre quitado, cada uno un breve capítulo en su vida, solo para convertirse en una anécdota casual en sus conversaciones con amigos. Nunca antes se había enfrentado a ninguna resistencia. Era generoso al cortejar y elegante al despedirse. Me eligió, según mis fuentes, simplemente porque alguien había mencionado una vez: es imposible conseguir a Rachel White, del Departamento de Física Junior. Eso solo despertó su interés. Desafortunadamente para él, esta vez eligió a la persona equivocada. Al verme acercarme, la impaciencia se reflejó en su rostro. ¿Por qué has tardado tanto? ¡Qué impaciente! Sabía que estaba ansioso, pero tendría que esperar. Con el rabillo del ojo vi como unos curiosos silenciosos nos miraban furtivamente y susurraban entre ellos. Fingiendo excitación, le rodeé con el brazo y le dije, sin dudarlo: ¿por qué me encontraba contigo? Quería lucir lo mejor posible. Una frase sencilla, pero cuidadosamente medida,
pronunciada con una voz suave y dulce, tal como a él le gustaba. Le dio justo el impulso necesario para su vanidad. Como era de esperar, su expresión se relajó. Se aclaró la garganta ligeramente antes de responder con el encanto informal que le era natural. No necesitas hacer eso la próxima vez. Te ves perfecta pase lo que pase. Bajé la mirada, ocultando mi disgusto bajo un acto de tímido deleite. Como una novia tímida y obediente, me aferré a su brazo mientras me conducía fuera del campus. Caminó con confianza, sin dejarse afectar por las miradas cómplices y las sonrisas de quienes ya habían visto su publicación. Mientras tanto, seguí con mi actuación, aferrándome a él como una cosita delicada que dependía de su presencia. Alimentó su ego. Pude verlo en la sonrisa burlona que tiraba de sus labios y en la forma en que exudaba un aire de diversión casual. Con una risita baja, tomó gentilmente mi mano, ofreciéndome lo que parecía una señal de tranquilidad. No tengas miedo, Rachel. Ahora eres mi novia. Sus ojos tenían un rastro de ternura, como si fuera mi escudo contra un mundo lleno de juicios. Un caballero, un salvador, el único que está a mi lado. En ese momento me di las gracias en silencio. Por haberme sentido atraída por su rostro en primer lugar. Por crear deliberadamente la personalidad suave y frágil que le gustaba. Porque si realmente hubiera sido yo mismo desde el principio, probablemente habría terminado igual que su ex, otro nombre en su colección, burlado por sus amigos por ser demasiado ingenuo. Incluso cuando sabes que es solo una actuación, cuando un rostro como el suyo está frente a ti, es fácil quedar atrapado momentáneamente. Apreté el puño e hice nota mental, esta noche me lo recordaría otra vez. Mantente concentrado. Mantente despiadado. Esa era la única actitud que merecía. Salir con Mike no era tan diferente a la relación de cualquier otra pareja. ¿La única distinción notable? Fue excepcionalmente generoso. Tal vez fue por su origen privilegiado o tal vez simplemente comprendió las ventajas estratégicas de la generosidad. Cuando se trataba de regalos o gastos diarios, nunca lo dudaba. Me recordó algo que había leído una vez. Un hombre que gasta dinero en ti no necesariamente te ama, pero un hombre que se niega a gastar dinero en ti ciertamente no lo hace. Esa era la diferencia fundamental entre hombres y mujeres. Los hombres eran realistas por naturaleza. Si realmente les gustaba una mujer, no les importaría gastar dinero en ella. Entonces, cuando un hombre se niega a gastar dinero y usa la excusa de «simplemente no soy el tipo de hombre que sabe cómo complacer a las mujeres», lo que realmente quiere decir es «no me gustas lo suficiente, pero aún así quiero tu afecto gratis». Mike, a pesar de todos sus defectos, entendió bien este principio. Y hay que reconocerle que cumplió su papel impecablemente, sabiendo cuándo parar y cuándo contenerse. No hay prisas en ir a la cama ni exhibiciones arrogantes de riqueza. Durante las 2 primeras semanas, realmente parecíamos una pareja enamorada, envuelta en una burbuja de intimidad sin esfuerzo. Pero entonces, justo cuando todo parecía ir bien, rompí deliberadamente la armonía. Cambié de táctica. Comencé a introducir pequeños desacuerdos, pequeñas discusiones, pequeños baches en el camino. Porque lo pude ver, se estaba aburriendo. Y eso no debería suceder. El espectáculo que había preparado para él ni siquiera había comenzado todavía. Mi obediencia inicial había sido deliberada, cuidadosamente diseñada para moldear su percepción de mí como una chica sumisa y enamorada, alguien tan encaprichada con el que se perdería por completo. Pero ahora, era el momento de pasar a la segunda fase. Al introducir pequeños conflictos y contradicciones, le estaba dando una muestra de mi dualidad, dulce y agradable por un lado, independiente y de voluntad fuerte por el otro. Porque en las primeras etapas del romance, los hombres toleran los caprichos de la mujer. Los encuentran tiernos y refrescantes. Así que me aseguré de ejecutar esta parte del plan sin problemas. Durante 3 mañanas consecutivas, me levanté temprano para esperar afuera de su sala de conferencias. Y finalmente, al tercer día, se presentó la oportunidad. Después de clase, lo seguí deliberadamente, enfurruñado lo suficiente como para parecer agobiado por algún problema tácito. Mike se dio cuenta pero no preguntó. Después de todo, en su mente, yo no era lo suficientemente importante como para que mis emociones justificaran su preocupación.
Pero seguí actuando así todo el día. El viaje de regreso en coche estuvo lleno de nada más que el rítmico golpeteo de sus dedos contra el volante. El silencio le molestaba. Frustrado, finalmente se derrumbó. ¿Qué te pasa? Pensó que me estaba haciendo un favor al mostrar una inusual muestra de preocupación. Pero él no tenía idea. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, sin saberlo, entró en mi juego. Este fue el primer movimiento de la gran actuación que había preparado meticulosamente para él. Había estado esperando esto. Fingiendo vacilación, miré por la ventana, dejando que la tensión creciera. Entonces, cuando el auto se detuvo en un semáforo en rojo, me volví hacia él y mi voz era suave, temblando lo suficiente como para sonar vulnerable. Mike, terminemos. Sus dedos tamborileando se congelaron. 2 segundos después, se giró hacia mí con expresión indescifrable. ¿Qué acabas de decir? Me aclaré la garganta y levanté un poco la voz, lo justo para inyectarla con un temblor contenido. Dije, vamos a terminar. Esta vez me escuchó alto y claro. Sin decir palabra, apretó con más fuerza el volante, se detuvo y puso el coche en posición de estacionamiento. Con el rostro oscurecido, se giró hacia mí. ¿Por qué? La escena era casi cómica, pero yo tenía un papel que desempeñar. Así que pronuncié mi siguiente línea sin problemas. Te vi, hablando con alguien hoy. Lo expresé con cuidado, con la sutileza suficiente para que entendiera lo que quería decir. Arqueó las cejas. Luego, como si de repente recordara algo, se relajó, incluso sonriendo levemente. ¿En serio? Era solo un amigo. Estábamos teniendo una conversación normal. Si te molesta, mantendré las distancias. Fácil. Con facilidad y práctica, extendió la mano y me alborotó el cabello en lo que asumió que era un gesto tranquilizador. Su tono era indulgente y su comportamiento condescendiente. Él esperaba que yo diera marcha atrás. Lástima para él, no tenía intención de hacerlo. Fingiendo vacilación, me mordí el labio y lo miré con ojos llenos de incertidumbre. Mi voz tembló justo lo justo. ¿Pero qué? La irritación en su tono ahora era evidente. Su paciencia ya era escasa desde el principio. Y en su mente, si insistía un poco más, entonces bien, terminaríamos. Después de todo, Mike Blake no tenía tiempo para consentir a una chica pegajosa que estaba haciendo un berrinche. Después de todo, ya había planeado terminar las cosas pronto. Esa publicación en sus redes sociales lo dejó claro, no tenía intención de mantenerme cerca por mucho más tiempo. Toda esta relación no había sido nada más que un derecho de fanfarronería para él. Él me había perseguido simplemente porque alguien había dicho que yo era difícil de conseguir. Y ahora que me había atrapado, ya estaba buscando la salida más cercana. Pero aquí está el asunto. Romper no se suponía que fuera mi decisión. Se suponía que era suyo. Se trataba de su ego, de su reputación. Y yo acababa de ponerle una piedra en el camino a su pequeño y perfecto guión. Si realmente quisiera cortar las cosas, lo haría de manera rápida, limpia y en sus términos. Pero desafortunadamente para él, había elegido a la chica equivocada con quien jugar. Porque hoy él no era el cazador. Él era la presa. Y estaba a punto de aprender por las malas. Los depredadores más letales siempre se acercan disfrazados de presas inofensivas. El coche quedó sumido en el silencio. Miré a Mike, con los ojos enrojecidos, como si no me diera cuenta en absoluto de su creciente impaciencia. En lugar de eso, seguí adelante, mi voz temblaba lo suficiente como para parecer desgarrada por la emoción. Pero Mike, no quiero seguir sintiéndome tan inseguro. Eso lo desconcertó. Él había estado esperando que yo le explicara el motivo de nuestra ruptura, uno que pudiera usar convenientemente para terminar las cosas sin problemas. En lugar de eso, había redirigido toda la conversación. Vi la vacilación reflejada en su rostro. Gancho, línea y plomada. Giré la cabeza y dejé que el tenue resplandor de las farolas proyectara una sombra melancólica sobre mi perfil.
Mis labios se curvaron ligeramente en una sonrisa burlona, solo por un segundo, antes de continuar con mi guión cuidadosamente preparado. Mike, no lo entiendes. El día que te me confesaste, fue como un sueño, algo que nunca pensé que sucedería. Eres increíble. Muchas chicas te adoran. Y yo, nunca he sido la especial. Nunca he sido la que destacaba. Solo estar contigo me parece más de lo que merezco. Me dije que con solo mirarte desde lejos era suficiente. Pero entonces, empecé a querer más. Primero, quise estar cerca de ti. Luego, quise tenerte. Pero ahora que lo hago, desearía, se me quebró la voz, desearía que pudiera ser solo mía. Sé que no debería sentirme así. Tienes tu propia vida, tus propios amigos. No tengo derecho a interferir. Pero cada vez que te veo con esas otras chicas, cada una de ellas más brillante, más hermosa que yo, no puedo evitar sentirme inútil. Como si nunca fuera suficiente para ti. Y entonces pensé que tal vez debería dejarte ir. Tal vez solo estaba destinado a admirarte desde lejos. Así, no me sentiría tan perdido todo el tiempo. Así, no me convertiría en una carga para ti. Suspiré suavemente, como resignándome al destino, y me volví hacia él con una sonrisa amarga. Mike, que antes no transmitía más que irritación, de repente parecía inquieto. Su ceño fruncido desapareció y fue reemplazado por algo más parecido a la confusión. Él estaba completamente preparado para romper conmigo. Había esperado un estallido dramático y lloroso, tal vez incluso alguna súplica. En lugar de eso, le quité la alfombra de debajo de los pies. Lo tomaron por sorpresa. Parpadeó y me miró como si me viera por primera vez. Así no era como solían sucederle las cosas. Toda su carrera de playboy se había basado en ser el que tenía el control y dictaba los términos de cada relación. Yo, la novia que había planeado descartar, lo estaba consolando. Estaba tan seguro de que yo era del tipo débil y desesperado. Y sin embargo, allí estaba yo, rompiendo con el primero. Estaba tan sorprendido por el cambio de poder que ni siquiera se dio cuenta. Estaba siendo manipulado. Nadie es inmune a la sinceridad. Especialmente no un hombre que disfruta siendo adorado. Entonces, después de medio minuto de silencio atónito, Mike dejó escapar un suspiro profundo, de rendición reticente. Entonces, como si se rindiera, se acercó a mí y me atrajo hacia su pecho. Sus brazos me envolvieron con fuerza y su mano acarició suavemente mi cabello en lo que debió haber pensado que era un gesto tranquilizador. No pienses así, Rachel, murmuró en voz baja. No tienes por qué sentirte insegura. Eres mi novia. Su tono era cálido, incluso afectuoso. Pero no me dejé engañar. Eso no era amor. Eso fue posesión. Él pensó que yo era suya y no tenía intención de dejar que yo fuera la primera en irme. Él pensaba que yo era frágil. Que estaba roto. Que necesitaba su validación para sentirme completa. Él pensó que estaba agradecido de tenerlo. Patético. Enterrada en su abrazo, dejé que mi cuerpo temblara, dejé que mi respiración saliera temblorosa, dejé que mis dedos se apretaran ligeramente alrededor de su camisa. Y dejo que mis labios se curven en la sonrisa más fría y satisfecha. Pobrecita. Realmente no tenía idea. ¿Una chica como yo? Fuera de su alcance desde el principio. Él iba a arrepentirse de esto. Oh, él se iba a arrepentir mucho de esto. Lloré tan hermosamente que incluso los últimos restos de la conciencia de Mike comenzaron a agitarse con culpa. Empezó a pasar más tiempo conmigo, haciendo un esfuerzo por estar cerca. Pero lo que no se dio cuenta fue que, para los demás, parecía que era él quien se estaba involucrando emocionalmente. Empezaron a correr rumores, Mike ha sido domesticado. El infame jugador por fin está sentando cabeza. ¿Y qué pasa con el propio Mike? Él todavía estaba atrapado en la red de mi devoción indefensa, convencido de que yo era demasiado frágil emocionalmente para manejar una ruptura. Cada vez que mostraba la más mínima señal de recuperar la claridad, yo simplemente hacía mi parte otra vez, manteniendo viva su culpa,
embotando sus instintos con otra confesión emocional cuidadosamente cronometrada. Pero eso fue solo el comienzo. Una sola confesión entre lágrimas no fue suficiente para hacerme indispensable para él. No. Si quería incrustarme en su psique, necesitaba plantar la semilla del pecado. Lo que significaba que era hora de introducir el efecto ventana rota. Este concepto psicológico sugiere que cuando un pequeño signo de daño no se controla, por ejemplo, una ventana rota, las personas se vuelven más propensas a causar más daños. En las relaciones, significa esto: nunca expongas tu dolor a los demás, porque una vez que conozcan tus debilidades, te lastimarán una y otra vez. Pero yo tenía la intención de usarlo a la inversa. A partir de esa noche, algo cambió entre nosotros. Fue como si un fino velo de polvo hubiera sido limpiado, revelando la verdadera forma de las cosas que había debajo. Mike comenzó a llevarme a reuniones con sus amigos, presentándome abiertamente como su novia. Por primera vez, parecía que realmente estaba haciendo un esfuerzo, desempeñando el papel del novio devoto. Para un extraño, casi parecía como si yo hubiera sido quien había domesticado al famoso rompecorazones. Por supuesto, cualquiera que realmente conociera a Mike entendía la realidad: este era solo otro de sus juegos. Una prueba, quizás. Pero lo que él no sabía era que era yo quien lo estaba poniendo a prueba. Y tal como lo había planeado, llegó el momento de integrarme a su vida, de comenzar a moldear sus pensamientos, de comenzar a tejer mi presencia en su propia existencia. Así que poco a poco comencé a integrarme en su mundo. Me abrí. Me volví vulnerable. Al menos eso fue lo que le hice creer. Todo empezó una tarde tranquila durante uno de nuestros paseos. Giré mi cuerpo ligeramente, observándolo fijamente, con la mirada intacta. Al notar mi mirada, se rió entre dientes. ¿Qué miras? Apoyé la barbilla en mi mano, fingiendo estar perdido en mis pensamientos antes de responder, aparentemente despreocupado pero calculado con precisión. Te estoy mirando. Mike no esperaba eso. Parpadeó, solo por un segundo, antes de soltar una risa baja y ronca. Ese tipo de risa, la que es al mismo tiempo suave y ligeramente áspera en los bordes, era algo que había aprendido a reconocer. Era el sonido de un hombre cayendo en la ilusión del control. Rachel, murmuró, con las comisuras de los labios arqueadas. Se te está dando muy bien esto. Incliné mi cabeza, mi rostro radiante con una sonrisa que podía rivalizar con el sol, dándole la imagen perfecta de una chica completamente y desesperadamente enamorada. Por fuera, yo estaba sonriendo. Por dentro, estaba poniendo los ojos en blanco. Pero aún tenía mis líneas que decir. Lo miré y le hablé en voz baja. Mike, se siente tan bien tenerte cerca. ¿En realidad? Sí. Eres un hombre maravilloso. Se rió entre dientes ante mis incesantes elogios. Ah, sí. ¿Y qué es lo que me hace tan maravilloso? Porque cuando cenamos antes, fuiste muy considerado. Siempre te aseguraste de que estuviera cómodo. Mike arqueó una ceja y me miró desconcertado. ¿Eso es todo lo que se necesita para impresionarte? Asentí con seriedad. Claro. Me recuerdas a mi mamá. Eso lo tomó por sorpresa. Su confusión aumentó, y su tono denotaba disgusto. ¿Tu mamá? Hice como si no me diera cuenta de su reacción y continué. Sí, mi mamá hacía lo mismo cuando yo era niña. Siempre me ponía a la mesa, igual que tú hoy. Soltó una carcajada, entre divertida y exasperada. Rachel, eres única. Solo fue un pequeño gesto. No hay necesidad de darle tanta importancia. Añadió, adoptando sin esfuerzo el papel del novio perfecto. Además, eres mi novia. Cuidarte es lo más natural. Con esa línea, no solo se elevó a sí mismo, sino que también pintó la imagen de un compañero considerado y devoto. No respondí. Porque en este punto del guión, no podía dejar que él dictara el ritmo. En una batalla de mentes, la victoria a menudo se decide en un solo momento. Entonces, lentamente negué con la cabeza, dejando que el brillo afectuoso en mis ojos se desvaneciera en algo melancólico y melancólico.
Entonces comencé a contarle una historia cuidadosamente elaborada y completamente inventada. Una historia sobre mi madre. Una madre que una vez solía poner mi mesa con mucho cariño. Una madre que cambió después de un matrimonio fallido. Una madre que vio demasiado de mi padre en mí, con el paso de los años, se volvió distante y resentida. Hasta que un día pronunció las últimas palabras de rechazo: ojalá nunca te hubiera tenido. La historia era sencilla, pero el efecto que buscaba no era precisamente sencillo. Necesitaba que él sintiera el peso de mi dolor, que creyera que mi trágico pasado me había dejado incapaz de confiar en el amor. Que él, y solo él, era la excepción. Que me había dado una razón para volver a creer en algo tan frágil como el amor. Así que no me detuve allí. Lo puse muy espeso. Tal vez todas las dificultades que soporté fueron solo un producto de la suerte, para finalmente poder conocerte. Tejí sueños en mis palabras. Si pudiera casarme contigo después de graduarme, me bastaría. No necesito nada más. Solo quiero que me quieras. Mira eso, una chica tan rota, tan incapaz de confiar en el amor. Y aún así, a pesar de todo, ella lo eligió. ¡Qué privilegio! Mike creyó cada palabra. Su arrogancia había sido reemplazada por algo más suave: culpa, protección. Antes de que pudiera darme cuenta, me estaba abrazando y susurrando palabras tranquilizadoras, tratando de calmar el dolor que él creía que yo llevaba dentro. Por primera vez, estaba perdido. Nunca había sido del tipo reconfortante. Nunca tuvo que serlo. Verme llorar, verme tan vulnerable, lo hizo sentir incómodo. Así que hizo lo que los niños ricos hacen mejor. Él echó dinero al problema. Cariño, deja de llorar, suplicó. ¿Qué quieres? Te compro un coche, ¿vale? La alta costura que te gusta, te la compro. Ah, y mi hermano consiguió un juego de joyas en una subasta ayer. Te encantará. Por favor, no llores más. Lo que quieras, lo haré realidad. Acostada sobre su pecho, me sequé las lágrimas que hacía tiempo que se habían secado. Ni rehusé ni acepté sus ofertas. Porque conocía a Mike. Con su ego, su orgullo y su desesperada necesidad de sentirse necesitado, esos regalos llegarían de todos modos. ¿Compensación bien merecida por el sufrimiento emocional? Más tarde esa noche, después de que Mike me dejara en mi dormitorio, me acosté en la cama y me arrepentí en silencio ante los cielos. Envié una disculpa silenciosa a mis padres, quienes están muy enamorados y probablemente estén de vacaciones en algún lugar exótico en este momento. Ojalá nunca se enteren de esta historia. No importa la edad que tenga, ya sea que tenga 20 o 40 años, a sus ojos siempre seré su hija amada. Y conociéndolos, seguramente me perdonarían esta pequeña transgresión. Después de compartir mi dolor de la infancia, llegó el momento de presentar el dolor del amor. Pero a diferencia de la configuración anterior, esta oportunidad no fue tan fácil de encontrar. ¿La razón principal? Mike simplemente no me dio uno. Para alguien que se había jactado con tanta arrogancia en las redes sociales, asumí que al menos sería hábil en este juego. Sin embargo, comparado con sus ex supuestamente pegajosas y desconsoladas, parecía completamente indefenso ante mis tácticas. Bajo la doble ilusión de Rachel me ama tanto que no puede vivir sin mí y ella viene de una familia infeliz, Mike en realidad había desempeñado el papel de un novio devoto durante 2 meses enteros. No solo me recogía en mi dormitorio a la misma hora todos los días. No solo asistía a todas mis clases cada vez que tenía tiempo libre. No solo planeó todas las actividades que me gustaban y se aseguró de que estuviera entretenido. Pero también me sorprendía constantemente con regalos. Me hizo empezar a preguntarme, tal vez todas esas chicas que habían llorado e hicieron un escándalo después de romper con él no estaban simplemente exagerando. Quizás había algo de verdad en ello después de todo. Mike era el tipo de playboy que lo admitía. Sabía que tarde o temprano lastimaría a esas chicas, así que lo compensó de otras maneras. No es que lo estuviera defendiendo. Fue justo que hace unos días mi amiga Lily cumplió años. Ella le preguntó a su novio si podía regalarle un lápiz labial que había estado mirando por un tiempo.
Su novio tan cariñoso le respondió. ¿Por qué eres tan materialista? Puedo comprártelo, pero no debiste haberlo pedido. En el momento en que lo pides, el significado del regalo cambia. Ya no tengo ganas de dártelo, ¿entiendes? Lily, por supuesto, no entendió. Ella terminó llorando por ello. Mientras tanto, ese mismo día, entré con un ramo de labiales, un regalo de Mike. ¿Su razón? Para celebrar nuestro 75º día juntos. Si Mike no fuera un playboy, tal vez habría sido un gran novio. Pero, desgraciadamente, no había ninguna respuesta. Si no fuera un idiota, no habría aprendido a tratar tan bien a las mujeres en primer lugar. Y eso, allí mismo, era un ciclo irrompible. La lealtad y el romance absoluto son dos cualidades que simplemente no pueden coexistir en el mismo hombre. Para evitar perder el tiempo con Mickey y para nunca engañarme pensando que era la única mujer que podía cambiarlo, comencé a trasladar nuestras citas a lugares concurridos. Y cada vez que sus amigos lo invitaban a salir, yo deliberadamente hacía una escena, llorando y teniendo un ataque de ira para evitar que fuera. Esto horrorizó a su pequeño grupo. Estaban realmente preocupados de que Mike en realidad pudiera estar enamorándose de mí. Pero en realidad no deberían haberse preocupado tanto. La cuarta vez que esto ocurrió, justo cuando él estaba a punto de irse y yo otra vez rompí a llorar. La paciencia de Mike finalmente se acabó. Por primera vez, se enojó. Rachel, deja de ser tan irracional. Odio cuando actúas así. Yo, por supuesto, inmediatamente actué como si tuviera miedo de molestarlo. Me eché atrás. Solo lo suficiente. Eso le agradó. Creyendo que finalmente me había controlado, suavizó su expresión y me dio una palmadita condescendiente y suave en la cabeza. Espérame. Asentí dócilmente, actuando como una novia perfecta y obediente, reforzando aún más su creencia de que me había domesticado por completo. Entonces, tan pronto como desapareció de mi vista, me giré en la dirección opuesta y mis labios se curvaron en una sonrisa lenta y burlona. En el momento en que Mike entró al salón privado, ya estaba lleno de su grupo habitual de compañeros de bebida. Apenas había tomado asiento cuando todos se agolparon a su alrededor. Mike, ¿qué pasa, tío? ¿No dijiste que te la ligarías en unos días y luego la dejarías? Han pasado meses, ¿y sigues con Rachel? De verdad no te enamoraste de ella, ¿verdad? Al principio, Mike no prestó mucha atención a sus palabras. Él simplemente les lanzó una mirada perezosa y dijo, fingiendo ser misterioso, tengo mis propios planes. Eso, por supuesto, hizo que la sala estallara en risas. Ah, sí. ¿Y qué planes tienes, Mike? Mike abrió la boca para responder, pero después de pensarlo un segundo, se dio cuenta, no tenía planes. Solo lo decía para sonar genial. Su silencio solo hizo que sus amigos aullaran más fuerte. Ni hablar, Mike. ¿No nos digas que de verdad te gusta? Al principio las burlas no le molestaron. Pero cuando recordó su primer comentario, aquello sobre cómo todavía estaba conmigo después de todo este tiempo, de repente lo entendí. Su mente se despertó de golpe. ¿Cómo carajo habían pasado 3 meses? ¿Cómo había sido que él, Mike, el tipo que nunca mantuvo una novia por más de un mes, había estado rondando mi alrededor todo este tiempo? Se suponía que estaría de fiesta, corriendo autos y siendo el legendario rompecorazones. En cambio, ¿había pasado los últimos meses atendiendo a una chica? Cuanto más lo pensaba, más oscura se volvía su expresión. Cuanto más pensaba en ello, más humillante se sentía. Cuanto más humillante se sentía, más necesitaba demostrar su valía. Entonces, cuando alguien sugirió llamarme para comprobar lo loca que estaba por él, para ver si Mike Blake todavía tenía su toque, él no dudó en aceptar. Seguro que últimamente había algo extraño en él. Pero ¿qué pasa con mi obsesión con él? No tenía ninguna duda. Pensó, por favor. Soy Mike. Necesito recordarles a estos idiotas con quien están tratando. Había anticipado exactamente este movimiento. Así que cuando recibí su mensaje para que lo recogiera en el bar,
ya estaba esperando afuera. Le di unos minutos. Solo el tiempo suficiente para que su ego tome el control. Solo el tiempo suficiente para que él se acercara a otra chica. Tomar una uva de sus labios con su boca. Y entonces, solo entonces, crucé la puerta. Mi mirada se fijó en él, mi expresión era una mezcla perfecta de sorpresa y traición. No sabía si mi actuación era lo suficientemente convincente. Pero personalmente creo que hice un muy buen trabajo. Mientras tanto, Mike empujó perezosamente a la niña y se giró hacia la entrada. Ni siquiera fingió que lo habían pillado por sorpresa. Él, junto con todas las demás personas en la sala, simplemente esperaban mi reacción, ansiosos, divertidos, anticipando el drama. Una habitación llena de gilipollas. Por supuesto que no podía decepcionarlos. Apreté mis manos contra el marco de la puerta, mis dedos se blanquearon por la presión. Y con una voz apenas temblorosa le pregunté, Mike, ¿qué pasa? ¿Esa expresión devastada en mi cara? Le encantó. Le dio exactamente lo que quería, validación, poder, el impulso que su orgullo dañado necesitaba tan desesperadamente. Entonces, con un tono muy paciente, sonrió y respondió. Perdí una partida antes. Tuve que aceptar el reto. Ya sabes cómo es esto, no podía dejar que la chica quedara mal. Una sola frase. Uno que lo absolvió completamente de toda responsabilidad. Alguien que echó la culpa hacia mí, porque si seguía presionando, yo sería el irrazonable. ¿Y la muchacha sentada a su lado? Ella ya lo miraba con adoración, como si fuera el hombre más gentil y considerado del mundo. Enrollé mis dedos hacia la palma de mi mano, fingiendo contener las lágrimas. En un momento como este, la novia típica probablemente saldría furiosa, humillada. O, si fuera dramática, podría causar una escena y romper con él en ese mismo momento. Pero ninguna de esas opciones satisfaría a Mike. Me satisfarían. Porque si se suponía que yo era una chica desesperada y perdidamente enamorada. Solo había una cosa que hacer, perdonarlo. Entonces, con una sonrisa forzada y temblorosa, tragué saliva con dificultad y dije. Confío en ti. ¿Aún quieres que te lleve a casa? La sala estalló en risas. No solo por mí, sino por Mike, porque mi humillación era prueba de su superioridad. Joder, Mike, estás loco. Rachel te ama hasta la muerte, ¿eh? Mike no dijo nada. Pero el brillo de satisfacción en sus ojos lo decía todo. Con una lenta sonrisa, tomó mi mano. Y en medio de aplausos burlones, me condujo fuera del bar. Lo que no se dio cuenta. ¿Fue ese el momento en que me alejé de la multitud? La humillación en mi rostro desapareció. Y en su lugar. Era una sonrisa lenta y cómplice. A estas alturas, mi supuesto amor había satisfecho por completo la vanidad de Mike. Él estaba seguro de que yo era solo otro peldaño en su larga lista de conquistas, solo otra chica dispuesta que se había enamorado perdidamente de él. Y con esto, senté las bases con éxito para mi segundo efecto ventana rota. Comencé a usar este incidente para compartir mis heridas emocionales de relaciones pasadas. Le dije que nunca pensé que merecía el amor. Que mis ex siempre me decían que no era lo suficientemente bonita, que no era lo suficientemente buena. La historia no fue particularmente larga, principalmente porque me quedé sin ideas mientras la inventaba. Pero eso no importaba. El objetivo era simple, mostrarle mis profundas inseguridades y rogarle que no me dejara por las mismas razones. Y efectivamente, las personas que nunca han carecido de amor o de felicidad siempre se sienten conmovidas por las tragedias de los demás. Mike, siempre el Casanova sentimental, se ablandó instantáneamente. Suspiró, me miró a los ojos y dijo, está bien. No te dejaré por ese motivo. Pero, por supuesto, un hombre tan intrigante como él no lo dejaría así. Rápidamente añadió una condición, pero tienes que ser una buena chica, ¿de acuerdo? Casi me reí de la ironía. ¿Un maestro manipulador intentando controlarme? Simplemente asentí, me sequé las lágrimas y puse mi mejor cara vulnerable. Entonces lo oí, el pequeño suspiro de impotencia que dejó escapar,
completamente inconsciente. Casi lo pierdo. Mike, ¿de verdad crees que tienes el control? Este juego ha terminado. Con mi actuación terminada, llegó el momento del acto final. Dejé de jugar a ser la novia dulce y sumisa. En lugar de eso, comencé a pelear con Mike constantemente. Al principio, las semillas que había plantado aún permanecían en su mente. Intentó ser paciente. Él trató de contenerse. Pero la paciencia tiene un límite. Con el tiempo, esas pequeñas peleas se convirtieron en discusiones en toda regla. Como dije antes, solo en las primeras etapas del amor un hombre tolerará tus rabietas y las encontrará lindas o refrescantes. En ese momento, cada uno de mis arrebatos se volvió irritante e insoportable para él. Nuestra relación cayó en el caos. ¿Y el efecto ventana rota que tan cuidadosamente había plantado? Finalmente echó raíces. Durante una pelea particularmente acalorada, Mike perdió la compostura. No me extraña que tu madre dijera que nunca debiste haber nacido. Tu ex tenía razón, tienes un problema de personalidad. Vamos a romper. Y en ese momento, cada historia que alguna vez le había confiado, cada cuento cuidadosamente inventado. Él lo usó contra mí. Palabra por palabra. Porque cuanto más cerca está alguien de ti, cuanto mejor sepan dónde apuñalarte, dónde más duele. Por suerte para mí, todas esas historias eran mentiras. Y así, sin más, Mike y yo estábamos allí. Tan pronto como terminó de hablar, pude ver el arrepentimiento en sus ojos. Pero era demasiado orgulloso para retractarse. Durante los primeros 3 días después de la ruptura, yo no llamé. Y durante esos 3 días, actuó con calma. Se fue de fiesta y volvió a su despreocupada vida de playboy. Pero para el 7º día, todavía no he podido contactarlo. Mike, sin darse cuenta, se puso irritable. En el bar, sus amigos se lo pasaban genial bebiendo y riendo, pero él simplemente estaba sentado en el sofá, inquieto, tirando de su cuello en busca de aire. Él no entendía por qué. Las cosas que antes disfrutaba ahora le parecían aburridas. Y ese número, su número, seguía intacto en sus contactos y nunca apareció en su pantalla. Su mente seguía repitiendo esa noche, la mirada de decepción en los ojos de Rachel, la forma en que se agachó y lloró en silencio. Por primera vez, una pregunta lo carcomía. ¿Había ido demasiado lejos? Pero entonces estaba furioso, demasiado enojado para pensar antes de hablar. Justo cuando sus pensamientos daban vueltas, un aroma familiar pasó a su lado, dulce, cítrico, inconfundible. Gomitas sabor naranja. ¿Raquel? Se giró bruscamente. En lugar de Rachel, vio a Jack, uno de sus compañeros de equipo habituales, metiéndose uno en la boca tranquilamente. Mike frunció el ceño. ¿De dónde sacaste eso? Jack, pensando que quería un poco, sonrió y le extendió la bolsa. Ah, ¿estos? Me los dio Rachel. Mike se puso rígido. ¿Rachel? Jack se encogió de hombros. Sí, ¿por qué? Su estómago se retorció incómodamente. ¿Estaba ella tratando de acercarse a él a través de Jack? La confianza de Mike resurgió. Tenía que ser eso. Pero Jack ya estaba negando con la cabeza. Espera, espera. ¿No rompieron? Sí, lo hicimos. Te lo dije. Mike empezó, pero Jack lo interrumpió. Siempre dices que no te importan tus ex. ¿No solías quejarte de cómo se aferraban a ti después de la ruptura? La expresión de Mike se oscureció. Jack sonrió con suficiencia, metiéndose otra gomita en la boca. Bueno, Rachel es diferente. No te persiguió para nada. De hecho, me cae bien, así que pensé en intentarlo. Resulta que es bastante fácil llevarse bien con ella. Levantó la bolsa de dulces como si fuera un trofeo. Y en ese momento, algo dentro de mí que se rompió. Cuando me llamó, estaba acurrucado en mi dormitorio viendo una película. Miré la pantalla, vi su nombre, luego puse mi teléfono en silencio y lo arrojé a un lado.
La próxima vez que lo vi fue 5 días después, en la biblioteca. En el momento en que levanté la vista y vi su expresión furiosa, suspiré. El campus era demasiado pequeño. Antes de que pudiera reaccionar, me agarró la muñeca, me arrastró afuera y me llevó a un rincón apartado. Tenía la mandíbula apretada y los ojos ardían de frustración. «Me has estado evitando». Lo miré a los ojos, sin pestañear. Mi voz era tan fría como nunca la había oído. «Rompimos, Mike. ¿Qué quieres?» Se quedó congelado. Le tomó unos segundos recordar por qué había venido. Por primera vez, parecía inquieto. Obligándose a mantener la compostura, suavizó su voz, tal como solía hacerlo. «Rachel, no quise decir lo que dije esa noche. Solo estaba enojada. Dejé que se me subiera a la cabeza». Extendió la mano y agarró mis hombros mientras sus ojos buscaban los míos. Pero no dije ni una palabra. Me quedé mirándolo con expresión ilegible. Ese silencio lo sacudió. Por una vez, fue él quien intentó desesperadamente salvar algo. En ese momento, si hubiera seguido la lógica, debería haberlo rechazado. Debería haberme marchado sin darle una segunda oportunidad. Pero no lo hice. En cambio, hice lo más inesperado. Yo lo perdoné. Y unos días después, fui un paso más allá, me acerqué primero y le pedí que volviéramos a estar juntos. Mike, el hombre que nunca se arrepintió de sus propias reglas, aceptó de inmediato. Su rendición instantánea sorprendió a todos. Nuestros amigos se volvieron locos. Las redes sociales explotaron con publicaciones. ¿Rachel realmente domó al jugador? Maldita sea, ¿Mike realmente se conformó con ella? ¿Quién hubiera pensado que el rompecorazones finalmente sería atrapado? Lo que no sabían era esto. Yo no fui el que fue atrapado. Él era. Después de volver con Mike, pasó casi todo su tiempo conmigo. Sus amigos se burlaban de él, diciendo que estaba completamente obsesionado. Pero esta vez, no se molestó. En cambio, lo tomó como un motivo de orgullo, presumiendo con suficiencia. No lo entienden. Así es ser un buen novio, tomen nota. Por supuesto, no se olvidó de preguntar por Jack. Respondí casualmente, es tu amigo, así que no quise ser grosero. Insistió en llevarse los dulces. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente en una sonrisa cómplice, murmurando para sí mismo, lo sabía. Todo fue por mi culpa. Mike creía que mientras me tratara bien, yo agradecido volvería a ser el mismo que antes. Pero en los días siguientes, notó algo inquietante. No estaba actuando como él había imaginado. En lugar de ser pegajosa y cariñosa, me estaba volviendo distante. Indiferente. Ya no le pregunté por su vida. Dejé de contarle anécdotas graciosas. Pasamos de que yo hablara mientras él escuchaba, a que él intentara desesperadamente mantener una conversación por su cuenta. Mike volvió a inquietarse. Pero esta vez, por primera vez, sintió algo más profundo, pánico. Empezó a preocuparse porque siempre estaba ocupada. Pero no se atrevió a preguntar. Porque la última vez que me interrogó, simplemente apagué mi teléfono y desaparecí durante una semana. Desesperado, recurrió a sus amigos en busca de consejo. ¿Pero esos amigos? Eran iguales a él. ¿Y el consejo que dieron? Absolutamente horrible. Peor aún. Mike, ese idiota, realmente escuchó. Estaba estudiando cuando recibí un mensaje de uno de los amigos de Mike, enviándome, accidentalmente, una foto. En la foto, Mike estaba inclinado hacia una chica, sus cuerpos estaban demasiado cerca. Miré la foto y me reí. ¡Qué infantil! ¡Qué patético! No lo dudé. Inmediatamente le envié la foto a Mike, sin agregar nada más que un signo de interrogación. Un mensaje tan sencillo, pero capaz de 1000 interpretaciones. Segundos después, la respuesta de Mike llegó en masa. Desesperado por recuperar el control de la conversación, envió 4 mensajes de texto consecutivos. ¿Qué estás haciendo?
¿En serio estás haciendo un gran alboroto por esto? Ella solo estaba borracha. La estaba ayudando, eso es todo. ¿Por qué estás exagerando? Sonreí, mis dedos bailaron sobre el teclado y respondí dulcemente. Mike, no somos solo amigos normales, ¿por qué explicas tanto? Durante un largo momento no hubo respuesta. Luego, finalmente, apareció su siguiente mensaje. Su frustración, su pánico, su incredulidad, todo condensado en una única y temblorosa línea de texto. ¿Somos solo amigos comunes? Esto aún no había terminado. Porque al día siguiente, una foto mía acercándome a otro chico en un bar fue enviada directamente al teléfono de Mike. Mike me envió un mensaje de texto furioso. ¿Quién es? Rachel, explícamelo. Pasé mis dedos casualmente sobre la mano del chico guapo que estaba a mi lado, me tomé mi tiempo y media hora después, finalmente respondí. ¿Cuál es tu problema? ¿En serio estás haciendo un gran alboroto por esto? Solo estaba borracho. Lo estaba ayudando, eso es todo. ¿Por qué estás exagerando? Mike nunca me respondió los mensajes. Pero escuché algunas cosas. Escuché que él irrumpió en el bar esa noche, volteando mesas y buscándome como un loco. Escuché que andaba desesperado por ahí intentando localizar al tipo de la foto, aquel cuyo rostro era apenas visible mientras me sostenía cerca. Y también escuché que, en su alboroto, accidentalmente enfureció al tipo equivocado, un matón local, quien, junto con su equipo, procedió a golpearlo brutalmente. Y fue malo. Ya fue bastante malo no haber visto a Mike durante 2 semanas enteras. E incluso cuando finalmente me lo encontré en el campus, su cara todavía estaba magullada e hinchada. Eso mató mi interés instantáneamente. Solo había jugado este juego con él en primer lugar porque me gustaba su cara. ¿Y ahora? Bueno, lo había arruinado todo. Eso fue un poco desmoralizante. Así que cuando Mike finalmente regresó, fingiendo que nada había pasado, actuando como si pudiéramos retomar todo donde lo habíamos dejado, sin mencionar lo que pasó en el bar ni preguntarme sobre mi pequeña broma. Decidí darle otro regalo de despedida. Esa tarde, exactamente a las 7 de la tarde, me sentí generoso y respondí algunos de sus mensajes. Luego, como de pasada, añadí casualmente, por cierto, alguien me pidió mi número hoy. Él inmediatamente preguntó, no se lo diste, ¿verdad? Claro que no, respondí. Tranquilo. Luego, le di un último toque, me siento un poco cansado hoy. Me voy a dormir temprano. 7:12 de la tarde. Apagué mi teléfono, saqué el otro y comencé a jugar. Mientras tanto, en el otro extremo, Mike, que sabía a ciencia cierta que yo nunca me iba a dormir antes de medianoche, miraba fijamente la hora en su teléfono. 7:12 de la tarde. Y perdió la cabeza otra vez. Más tarde, sus amigos me dijeron que me llamó sin parar toda la noche, casi subiendo el edificio del dormitorio para llegar a mí. Ya había jugado bastante. Me había divertido. Incluso Mike, tan tonto como era, finalmente se dio cuenta de que me estaba vengando de él deliberadamente. Y una vez que se calmó, todas esas cosas que alguna vez lo habían hecho sentir culpable, todos esos momentos en los que había sentido que me debía una disculpa, de repente ya no parecían tan importantes. Pero él todavía creía, no, estaba convencido, de que yo todavía lo amaba. En su mente, yo era igual a las innumerables mujeres que me precedieron. Estaba simplemente, un poco retorcido ahora. ¿Por qué si no, reflejaría sus propios trucos y se los volvería en contra? Para Mike, la respuesta fue sencilla. Yo todavía lo amaba. Solo me estaba vengando porque no podía aceptar lo que me había hecho. Después de todo, ya lo había visto todo antes. Cada chica que lo había dejado juraba una y otra vez que nunca volverían. Y, sin embargo, todas y cada una de ellas finalmente regresaron corriendo, llorando y rogando por su atención. En comparación con ellos, tuvo que admitirlo, yo era un poco diferente. De lo contrario, no habría vuelto por mí. De lo contrario, no habría tolerado todos mis jueguecitos durante tanto tiempo. Pero ya fue suficiente. Mike decidió que ya no iba a dejarse llevar por mí.
Después de todo, él era Mike, el que nunca dejó que los sentimientos lo controlaran. Entonces, después de presionarlo una vez más, finalmente realizó el gran movimiento. Vamos a romper. Me estás agotando. Simplemente no somos compatibles. En cuanto lo dijo, sonreí. Una pequeña sonrisa de complicidad. Y antes de que pudiera continuar, lo interrumpí. Claro, dije con voz suave y tranquila. Pero ¿sabes qué? De todos mis exnovios, tú eras el más pesado. Una frase. Eso fue todo lo que hizo falta. La compostura de Mike se hizo añicos al instante. ¿Qué carajo quieres decir con eso? ¿Con cuántos chicos salías al mismo tiempo? Te estoy haciendo una pregunta. Di algo. Rachel, será mejor que me expliques esta mierda ahora mismo. ¿Es el tipo que te pidió tu número el otro día? ¿O el que te insinuó ayer? Dime, maldita sea. No. Espera, no me digas que es Jack. ¿Por eso seguía preguntando si habíamos roto? ¿Para poder probar suerte? ¿Romper? Estás soñando. Soy tu novio. Respóndeme. Olvídalo, no vamos a romper. No vamos a romper, ¿de acuerdo, Rachel? ¿Recuerdas esos pendientes que te compré? Te compraré otro par en rojo, ¿de acuerdo? Me quedé allí sentado, mirando sus mensajes desesperados, uno tras otro, llenar mi pantalla. Me reí tanto que casi no podía respirar. Luego, después de haberme reído lo suficiente, dejé que la diversión se desvaneciera. Y con mano firme, me desplacé por mi teléfono y saqué una captura de pantalla. Una captura de pantalla de hace 3 meses. Propia de Mike en las redes sociales. Y allí mismo, resaltadas en los comentarios, estaban sus propias palabras. Fue muy fácil conseguirla. Le gusté desde el principio. Solo espero que no se comporte como los demás y se ponga a llorar cuando terminemos, solo pensarlo me molesta. Envié la captura de pantalla. Ni siquiera un segundo después, sonó mi teléfono. Mike me estaba llamando. Lo dejé sonar una vez. Entonces rechacé la llamada sin dudarlo. Y le envié un último mensaje. Hemos terminado. Entonces, sin esperar una respuesta. Lo bloqueé en todas partes. Mike empezó a usar todos los medios posibles para acorralarme en el campus. Se disculpó, admitió sus errores y trató de explicarse. Esta vez, estaba realmente desesperado. Pero a diferencia de antes, no lo perdoné. No importa cuánto tiempo intentó bloquear mi camino, mi actitud nunca cambió. Esto lo dejó completamente indefenso. En su frustración, recurrió a regalos lujosos, con la esperanza de que me convencieran. Flores, regalos, coches de lujo, incluso intentó regalarme una villa. Antes aceptaba todo lo que me daba sin dudarlo. Pero, ¿ahora? Los rechacé a todos. Con una cara fría e inexpresiva, le dije, cuando salíamos, tú querías dar y yo estaba dispuesta a recibir. Pero, ¿ahora? No somos nada el uno para el otro. No aceptaré nada de ti. Deja de aparecer delante de mí. Mike inmediatamente intentó explicarle, Rachel, no me refería a eso. Solo quiero hacerte feliz. Solté una risa suave, tal como él solía hacer. Entonces, tal como solía hacerlo, extendí la mano y le di una palmadita en la cabeza, con un tono burlón y despectivo. ¿Hacerme feliz? No seas ridículo, Mike. Ya no me gustas. Después de eso, comenzó a esperar afuera de mi dormitorio todos los días. Acampó afuera de mis salas de conferencias. Los rumores se extendieron como un reguero de pólvora. Todos susurraban, Mike está perdido. El playboy finalmente se enamoró de una buena chica. Me burlé. Luego inicié sesión en el foro del campus y escribí. ¿Desde cuándo una chica buena tiene que acoger a un playboy? Las chicas buenas también se creen asquerosas, ¿vale? La reacción fue dura.
Al ver que yo estaba completamente impasible, Mike empezó a dar vueltas. Se ahogó en alcohol, bebiendo todas las noches. Una noche, se emborrachó y gritó afuera del dormitorio de las chicas: «Rachel, ¿qué hace falta para que me perdones?». Ni siquiera me inmuté. Simplemente me puse mis auriculares y lo ignoré. Pero alguien más respondió por mí. Un grupo de chicas que observaban la escena gritó: «Ponte de rodillas y suplica. Demuéstrale que vas en serio». Quizás Mike estaba demasiado borracho. Quizás estaba realmente desesperado. Porque al día siguiente, frente a todo el campus, se puso de rodillas. La gente lo observaba y sentía pena por él. Incluso intercedieron en su favor. «Rachel, dale otra oportunidad». Solté una risa fría. Entonces miré a Mike, arrodillado frente a mí, y le pregunté: «¿No dijiste que nunca debería haber nacido? ¿No dijiste que tenía problemas de personalidad? Dime, Mike, ¿por qué le ruegas a alguien como yo que vuelva contigo?». La mayoría de las personas que nos rodeaban no entendían el peso de mis palabras. Pero Mike lo hizo. En el momento en que los escuchó, todo su cuerpo se puso rígido. Su rostro se volvió blanco como una sábana. Fue como si alguien le hubiera arrancado el alma. Se desplomó en el suelo, ya no era el hombre arrogante y seguro de sí mismo que alguna vez fue. Suspiré. Luego metí la mano en mi bolso y saqué una carta doblada. Lo puse en sus manos temblorosas. Fue la carta que escribí cuando puse la trampa. Una carta llena de mis fantasías cuidadosamente elaboradas sobre nuestro futuro juntos. Y con esto, mi golpe final, aseguré una cosa. Que por el resto de su vida, Mike nunca me olvidaría. Que por el resto de su vida viviría sabiendo que destruyó a la única persona que realmente lo amaba. Mike arrodillado frente a mí fue captado por la cámara por otra chica y publicado en internet. Un momento tan dramático y lleno de venganza naturalmente hizo que los dos nos volviéramos virales. Al principio no le di mucha importancia. Pero un día, alguien que decía ser alguien con información privilegiada apareció y expuso a Mike. Publicaron una captura de pantalla censurada de su antigua publicación en las redes sociales, aquella en la que se jactaba de conquistarme en 2 días. Y junto a ella, la misma foto mía que una vez publicó sin mi permiso. De repente, mi bandeja de entrada se inundó de mensajes. Personas de todas las plataformas sociales se comunicaron conmigo y me preguntaron qué pensaba. Mantuve mi respuesta simple y discreta. No hay mucho que decir. Él es simplemente común y corriente. Internet se deleitó con el drama. Se desató un frenesí de celebración, con gente tomando partido, debatiendo y analizando cada detalle. Pero como ocurre con todos los escándalos en línea, la expectación fue disminuyendo poco a poco. ¿Y qué pasa con Mike? Desde ese día, dejó de bloquear mi camino en el campus. Pero eso no significa que él se rindiera conmigo. Simplemente cambió su enfoque, ya no me perseguía agresivamente, pero tampoco me soltaba en ningún momento. Y así, de esta manera extraña y tácita, continuamos coexistiendo en el campus. Después de graduarme, no seguí una carrera en mi especialidad. En cambio, me convertí en coach de relaciones, ayudando a las mujeres a navegar la confusión emocional y las relaciones tóxicas. Les enseñé: nunca abras tu corazón demasiado pronto. Mantén siempre un poco de misterio. Nunca uses tu pasado como moneda de cambio para confiar. Porque el amor verdadero no es solo pasión. Se trata de comprensión mutua, confianza, crecimiento, lealtad y respeto propio. Enseñé a las mujeres que, pase lo que pase, siempre deben mantener la confianza. Sí, habrá momentos en la vida en los que no podrás evitar confiar en alguien. Pero al final, la única persona en la que realmente puedes confiar eres tú mismo. Cree que es digno de amor. Por supuesto, mi filosofía no fue aceptada por todos. Hubo críticas. Algunos nos etiquetaron a Mike y a mí como igualmente malos. Dijeron: Mike solo era un coqueto. Nunca te hizo daño. Fuiste demasiado lejos. Fuiste cruel.
Para ellos tuve una respuesta sencilla. Sentir lástima por los hombres es el comienzo de tu propia caída. Antes de amar a otra persona, ámate a ti mismo primero. Antes de sentir lástima por un hombre, pregúntate, ¿alguna vez te has compadecido de ti mismo? Porque al final del día, eres tú quien más merece tu propio amor. A sus 22 años, Mike nunca imaginó que llevaría consigo el recuerdo de una mujer durante 10 años enteros. Aún podía recordar cómo todo empezó debido a nada más que su mezquino ego masculino. Cómo persiguió a esa muchacha, Rachel, no por amor, sino por un retorcido sentido de conquista. Sin embargo, incluso antes de que decidiera perseguirla, ya la había notado. La reconocida belleza del departamento de física. Sus rasgos eran fríos y llamativos, pero sus ojos eran sorprendentemente claros. Y cuando ella hablaba con él, tenía ese comportamiento recatado y obediente que no encajaba con la reputación fría e intocable que otros le habían dado. Por lo que había oído, ella no parecía tener mucha experiencia en citas. Entonces, cuando él coqueteaba casualmente con ella se sonrojaba, se ponía nerviosa y caía directamente en su trampa. Por un tiempo, su relación había sido cómoda. Divertida, incluso. Pero ¿cuál es la manera de amar de Raquel? Había sido sorprendentemente directo. Muchas mujeres lo habían admirado anteriormente, pero ella fue la primera en confesárselo de forma tan abierta. Ella no ocultó sus sentimientos, no jugó con ellos. Lo dejó todo al descubierto. En ese momento, le había sobresaltado. También le había emocionado. Había pensado, ¿un tipo como yo? ¿Alguien que de verdad me ama lo suficiente como para perderse por mí? Pero ahora, 10 años después, Mike miró hacia atrás y se dio cuenta de algo inquietante. Tal vez, solo tal vez, Rachel lo había engañado. Una risa silenciosa escapó de sus labios. ¡Qué irónico! Y sin embargo, fue algo lindo, en retrospectiva. Pero entonces, ¿cómo se habían separado? Él sabía la respuesta. Su arrogancia, su ego. Siempre había creído que no había una mujer en este mundo que no pudiera controlar. Puede que Rachel pareciera desalmada cuando se fue. Pero en aquel entonces ella le había dado muchas oportunidades. Ella le había contado tantas historias que ahora parecían piezas de un rompecabezas que él había sido demasiado ciego para armar. ¿Y qué había hecho? Cuando más confiaba en él, cuando más creía en él. Él convirtió sus propias palabras en una espada y la apuñaló con ella. Nunca olvidaría la mirada de sus ojos ese día. La absoluta impotencia. El dolor. Nada en este mundo duele más que ser traicionado por aquel en quien más confías. Ella tenía todo el derecho a no perdonarlo. Él merecía perderla. Y hasta el final. Incluso en lo último que le había dejado. Ella había sido tan gentil. Mike todavía podía recordar esa carta. Todavía podía imaginar su letra, tan llena de esperanza. Rachel estará con Mike para siempre. Rachel trabajará duro para comprar una casa, para que ella y Mike puedan vivir juntos en ella. Rachel se convertirá en una mejor persona y podrá ser digna de Mike. Cada palabra, cada letra, las recordaba todas. Y aún podía ver la sonrisa brillante y radiante que ella debió haber llevado mientras las escribía. En aquel entonces, él se rió de ello. Ahora, nunca volvería a ser amado de esa manera. Porque ella se había ido. Había dejado ir a una mujer que una vez lo había amado imprudentemente, sin miedo y completamente. Años después, escuchó rumores. Que Rachel había salido con 2 hombres después de él, y ambos se parecían.